Saludos amigas y amigos de Salud y Seguridad Social. Qué bueno tenerle con ustedes otra vez en nuestro programa, el único programa especializado en salud y en la seguridad social en la República Dominicana, donde ustedes se enteran todo lo que está pasando con el mundo del seguro familiar de salud, las estancias infantiles, el seguro de riesgos laborales, las pensiones. Bueno, en estos últimos días estuvimos también haciendo esos programas especiales de pensiones, pero hacía días que le habíamos prometido que íbamos a hacer un programa también donde discutiéramos ya temas específicos de salud. Y aunque no lo discutamos desde la perspectiva única de la seguridad social, lo podamos discutir desde el punto de vista de qué estamos construyendo como país para poder entonces articular una seguridad social en la parte de salud que funcione de manera eficiente y efectiva. Nada, por eso hoy vamos a tener un programa especial con un invitado con el que vamos a estar hablando en breve, ¿verdad? El doctor Nelson Rodríguez Monegro, quien es el director del Servicio Nacional de Salud, entidad nueva que ya muchos de ustedes conocen, pero que quizás tengamos que ambientar un poco qué queremos hacer por ahí y hacia dónde vamos caminando, ¿verdad? O sea que le prometemos que va a ser una interesantísima conversación con el doctor Rodríguez Monegro, porque también tiene el conocimiento de la seguridad social, ya que se desempeñó por varios años también como miembro del Consejo Nacional de la Seguridad Social en representación del Ministerio de Salud Pública. Así es que no se muevan, quédense ahí, que en breve volvemos con ustedes con esta interesante conversación con el doctor Nelson Rodríguez Monegro. Bueno, como queremos aprovechar el mayor tiempo posible, ¿verdad? Cero preámbulos ni nada por el estilo, por eso queremos introducir inmediatamente, ¿verdad?, nuestro invitado de hoy, el doctor Nelson Rodríguez Monegro. Nelson, ¿cómo están las cosas? Caliente, hemos visto, ¿verdad?, mucha actividad, colegio médico, negociaciones. Muy bien, bueno, en los afanes de este oficio, a los que nos toca pues estar en algún momento en la parte de gestión de servicios de salud, pues evidentemente que tenemos que lidiar con estas cosas que son propias, donde hay, digamos, relaciones laborales, cuestiones de gremiales, cuestiones de recursos humanos, en fin, esas son cosas que uno tiene que estar dispuesto a buscarle la salida, como decimos. Sí, bueno, definitivamente, o sea, y el rol, ¿verdad?, que le toca ya jugar a esta nueva institución, Servicio Nacional de Salud. Sabemos que todavía muchos médicos no han entendido claramente qué es lo que es el Servicio Nacional de Salud. Tenemos situaciones que nos parecen que podrían tener ciertos roces en lo que terminamos de construir esta institución, la unión con el Seguro Social, o sea, un poco, ¿cuál es la dinámica que se está siguiendo con eso? O sea, bueno, tú sabes que, digamos que producto de la propia ley 4201, pues mandaba hace tiempo al tema de la separación de funciones en el ámbito de ese proceso de reforma del sector salud, tratando de fortalecer algunas situaciones que se daban en el sentido de que anteriormente el ministerio, yo le digo, era una especie de Bugs Bunny, sí, de que pichaba, que echaba, fildeaba, bateaba. En buen dominicano. Y se autohabilitaba, pues eso era lo grande, entonces, así que mismo. tenía él mismo que hacerse su reconocimiento como institución prestadora, cuando él mismo prestaba y después se monitoreaba. Exactamente. Entonces, bueno, el ministerio era el ente rector, regulador, coordinador, conductor de todo el sistema de salud, pero a la vez era asegurador, financiador, proveía servicios de salud, y que sobre todo en la parte de proveer servicios de salud, eso, el día a día de eso prácticamente se tragaba el ministerio. Así es. Y por esas razones, en el ámbito de ser un ente rector del sistema de salud, como sabemos, el sistema de salud en República Dominicana tiene una serie de subsectores: el sector público, el sector privado, el sector militar de la sanidad, el tema de las ONG y el ministerio,
tiene que ser ese ente regulador de todo el sistema. Prácticamente como estaba inmerso en proveer servicios de salud, pues se diluía su función en esta que tiene una alta demanda por la situación sanitaria del país. Producto de eso, pues se entendía que era mucho más beneficioso separar del ministerio el área de proveer servicios de salud. Y precisamente mediante la ley 123-15, pues se establece el Servicio Nacional de Salud, que va a ser, digamos, un ente para desarrollar a través de las diferentes regionales de salud, pues capacidades en el ámbito de la gestión de recursos humanos, de la gestión administrativa y financiera, de gestión de la calidad de los servicios, todo lo que conforma eso. De modo que nosotros somos una instancia que debemos acompañar a las redes de servicios de salud a través de las diferentes regionales de salud, tratando de proveerle pues esas capacidades que se necesitan hoy para que en un momento como este, digamos que están trabajando, yo diría, en una especie de desconcentración hacia la descentralización y que en un momento determinado pudieran alcanzar la propia autonomía y puedan manejar todos sus recursos. En ese contexto, pues, evidentemente que las posibilidades de tener servicios de salud mucho más competentes, con capacidad resolutiva más alta, pues es más elevado. Es decir, acercar a la gente la capacidad resolutiva a través de conformar un modelo de atención, como hemos hablado anteriormente, basado en la estrategia de atención primaria y que articule, digamos, ese primer nivel de atención con el nivel especializado y así optimizar los recursos y darle mayor capacidad resolutiva. Pienso que de una u otra manera, grosso modo... Eso resume todo, pero me abre a mí un abanico tan grande que parecería que necesitáramos 3 programas para darle taller a cada uno de esos elementos. Porque, ¿verdad? Indudablemente los cambios generan inquietudes, sobre todo en el personal que labora en las instituciones. La creación de una red pública única, ¿verdad? Donde pasen los hospitales del Seguro Social y no solamente los hospitales, todas las instituciones prestadoras de servicios de salud del Seguro Social, ahí están los policlínicos, están los consultorios, todo eso. Los hospitales pasen a formar parte del servicio y de esta red pública única bajo una sola sombrilla. Nos dice a nosotros, bueno, ¿qué pasa con el personal que está en un lado y está en el otro? O sea, hay preguntas que surgen en ese sentido, pero quizás antes de meternos en esos tipos de lo que parecería problemática, porque es problemática desde el punto de vista de lograr hacer esta articulación. O sea, qué pasos se están dando para articular la red? O sea... muy bien. Fíjate. Porque ustedes son como la especie de la corporación, ¿no? Así mismo. La parte corporativa. Así es. Entonces, bueno, se han nombrado primero hay una comisión que va a conducir todo ese proceso, que lo preside el ministro de la Presidencia, el licenciado Gustavo Montalvo. Pero se han nombrado una serie de subcomisiones. Por ejemplo, una subcomisión que tiene que ver con el tema de levantamiento de los activos pasivos y el patrimonio de esa red de servicios de salud del Instituto Dominicano de Seguro Social. Esa es una subcomisión. Otra subcomisión que tiene que ver con el ámbito del recurso humano. Existe otra subcomisión que tiene que ver con la articulación a las redes de servicios de salud pública de esos establecimientos de salud. Y ahí mismo se aprovechó y se hizo una subcomisión para el tema de evaluación y regulación de los hospitales autogestionarios, que tenemos ese modelo que tenemos nosotros en República Dominicana. Esas subcomisiones pues están conformadas por personal del Servicio Nacional de Salud, del Ministerio de Salud, del Ministerio de Hacienda, del Instituto Dominicano de Seguro Social, desde luego, miembros del Ministerio de la Presidencia. En fin, hay varios sectores, bienes nacionales, catastro, porque hay que hacer todo un levantamiento de esos activos. Pienso que en un lazo de
unos 3 o 4 meses, incluso el propio decreto que crea la comisión, pues le da 120 días para que se haga todo el estudio y se haga la articulación. O sea, que esa comisión en cierta medida perime en ese tiempo. Claro, estaría perimiendo sus una funciones. vez culmine esas funciones y se haya articulado la red, pues esa comisión deja de existir. El mismo decreto pues habla de conservar los derechos adquiridos por parte de los trabajadores del Instituto Dominicano de Seguro Social, de modo que no tiene que haber ningún tipo de incertidumbre porque no van a perder sus empleos, sino que una especie de reconversión del Instituto Dominicano del Seguro Social, que van a seguir dando servicios. Desde luego habrá toda una reorganización de esos servicios en base a las necesidades. Y hemos hablado, por ejemplo, son alrededor de unos 20 hospitales. Yo pensaba que eran 25, 26, pero son 20 hospitales. Es que hay algunos también que son tan pequeños que perfectamente pueden ser reconvertidos en policlínicas. Bueno, exactamente. Que me imagino que habrá que hacer una evaluación, claro. Porque donde tú tengas un hospital con capacidad suficiente que pertenecía anteriormente a salud pública y tengas otro hospital quizás más pequeño, tendrán que decidir cómo quedan funcionando. Incluso la tasa de ocupación, con excepción del hospital Salvador Begotier, que tiene una ocupación alta de un 90%. Los otros hospitales andan por el 25, 26%, 22, 23% de ocupación. Así es. Eso por un lado. En el caso, te voy a poner un ejemplo. En Moca existe el Hospital Provincial Dr. Toribio Bencosme y existe un hospital pequeño del Seguro Social. ¿Qué es lo que estamos pensando? Es reconvertir ese hospital en un centro de primer nivel de atención con su centro diagnóstico, de modo que le dé cobertura en el primer nivel de atención a todos esos barrios de la parte baja de la ciudad de Moca y que a la vez sirva de apoyo diagnóstico para las otras unidades de atención primaria. Yo creo que puede ser un primer nivel de atención reforzado con algunas especialidades no básicas. Exactamente. Y los especialistas que tiene ese hospital pasarían al Hospital Toribio Bencosme a reforzar esos servicios. Por ejemplo, el caso de Santiago, se ha mencionado bastante el tema de que el Hospital Estrella Ureña pudiera convertirse en la maternidad de Santiago. ¿Qué haríamos ahí? Pues sacar el área de ginecobstetricia del Cabral Ibáez, pasarlo al Hospital Estrella Ureña. Mejorar la capacidad de la parte de medicina especializada, interna y del Cabral Ibáez, del Cabral Ibáez con mayor Fíjense cómo se puede optimizar. Desde luego que esta unificación de la red pues mejora la cobertura de acceso a los servicios, porque como tú muy bien conoces, los hospitales del seguro solamente le dan atención a sus afiliados y alguna otra ARS que le facturen, le brinden servicio. Ahora en la reconversión pues podrá ser asistido la población en sentido general, la afiliada, ya sea del subsidiado o del contributivo, y la no afiliada también. Así de modo que eso... O sea que comercialmente también hay que hacer otra reconversión al unificar las dos redes. Así mismo. Ese es otro tema ya que él por sí solo es un proyecto. Claro. Pero yo creo que no tiene mayores dificultades, simple y llanamente, así como nosotros... ¿No será que tú eres un optimista acabado? No, sí. porque yo no le veo muchas dificultades en ese sentido de asumirlo. Por ejemplo, el Servicio Nacional de Salud... ¿O tú has sentido que ya el personal está entendiendo y estaría dispuesto a aceptar los cambios? Ahí ha faltado un poquito de diálogo, ¿verdad? Estamos hablando del tema de horario, estamos hablando del tema de salario, estamos hablando del tema de servicios más allá de las consultas, nocturnos, fines de semana. No, claro, es decir, pero en el sentido general, pues eso ha sido parte de las discusiones con el Colegio Médico y con el gremio del propio Instituto Dominicano de Seguro Social. En el tema del médico... Que se entiende que ese es un gremio que desaparece, ¿no? Se fusionará ya con el... Bueno, no necesariamente. Bueno. Pero al desaparecer el hospital como tal, entiendo que... Al desaparecer como parte de la institución. Como tal, entonces yo creo que tendría que aspirar a ser
un solo, un solo colegio. un solo colegio. O como dice Elizabeth, hacemos una asociación médica y hacemos un colegio médico. Mira que Y separamos la parte gremial de la parte de colegiada, que es más científica. Que yo entiendo que sí. Es decir, que es así. Quizás debió haberse preservado la Asociación Médica Dominicana para que fuera el brazo gremial del Colegio Médico Dominicano. Que fuera con quien se estuviera discutiendo todo lo que se ha discutido. Claro. Y entonces no estuviéramos poniendo en peligro nada de los colegiados. Que tú pudieras o no formar parte de la asociación. Sí. Todo el mundo fuera parte del gremio. Pero tiene que ser miembro del colegio obligatoriamente para ejercer. O para ejercer, sí, del colegio. Del colegio. Pero perfectamente, si tú no quieres ser parte de la asociación, en ese caso no fuera. Así es. Porque, ¿qué es lo que ocurre? Fíjate que para tú ejercer, de acuerdo a la ley, tú tienes que ser miembro del colegio médico. Del colegio médico, sí. Entonces tú dices, bueno, pero ven acá, después que yo terminé y cumplí con todos los requisitos de la universidad, de la MESI, y que tengo una licencia que es el S4, entonces a mí me están diciendo ahora que yo también tengo que ser miembro del colegio por una ley. Entonces, fíjate que en un momento determinado, parte del colegio médico llamaba a que, de acuerdo a ese proceso de levantamiento de reivindicaciones y mecanismos de presión, estaban los paros. Estaban los paros. Entonces, bueno, si tú no te sumas al paro, pues evidentemente que yo te saco del colegio no y no puedes ejercer. Y eso es un derecho. Claro, además, bueno, nosotros que aquí en este programa no hemos opuesto tanto a la huelga públicamente, o sea, lo hemos dicho. Nosotros estábamos de acuerdo con la lucha reivindicativa que cada grupo quiera establecer, pero una huelga en la parte médica, nosotros conceptualmente no estamos de acuerdo con eso. Así es. Pero, bueno, entonces, ya el personal de salud, porque también pensamos siempre en los médicos, porque son los más combativos, los que tienen mayor incidencia, pero son muchos gremios del sector salud que inciden. De hecho, en las negociaciones habían 23 gremios diferentes negociando. Con la parte de los otros gremios, pues nosotros ha quedado resuelto el tema. Ellos acogieron la propuesta del gobierno. Fíjate, ahí, volviendo al tema de la red única, pues, ¿qué se ha llegado con respecto al médico? Pues el médico trabajará en un solo sitio y el salario se le sumará. Es decir, tiene doble jornada de acuerdo a lo estipulado. Es decir, como ellos trabajaban en el Seguro Social por un lado y en el Servicio Nacional de Salud por el otro, pues de acuerdo a conveniencia del sistema, pues o trabaja en un hospital o trabaja en el otro, con una jornada, digamos, extendida de trabajo, porque estamos hablando de que tiene dos puestos. Claro. Es decir, que ese uno. En el caso... Pero esa jornada sería de 8 horas. De 8 horas. De 8 horas. Sí, una jornada de 8 horas. O sea, que hay médicos que pudieran hacer perfectamente su práctica dentro del ámbito público, como pasa en cualquier otro país. Claro, porque puedes... Fíjate, al sumarle los dos salarios, pues ese médico estaría devengando entre 90 a 110 mil pesos. Exactamente. Es así. Sí. Entonces, bueno, quiere ejercer, pues la puede ejercer. No, pero espérate, 90 a 100 mil pesos sin pagar consultorio, sin pagar secretaria, sin pagar insumos que gasta allá adentro. Claro, claro. Sin haber invertido nada, porque uno a veces piensa, bueno, 90 o 100 mil pesos. No, lo que pasa es que en la práctica privada, para tú llevarte para tu casa 100 mil pesos, no es paje coco. No es paje coco. Hay que haber dejado 70 u 80 pero no solamente eso. Afuera. Y cuidado, Pero no solamente y cuidado. Eso. Es decir, lo primero es que tú debes estar en un centro privado. Sí. Por el derecho a estar ahí no es menos de $1 millón de pesos. Por eso, ya ahí viene un tema. En segundo lugar... Que si lo cogió en un préstamo... Bueno, ¿a cuánto sube ¿Cuánto paga? Pero equipar el consultorio, ¿cuánto se lleva? Exactamente. Se lleva fácilmente $2 millones de pesos. Pero luego tiene que pagar un servicio. Primero, contratar secretaria. Sí. En segundo, agua, luz, teléfono. Es decir, así cuando mismo tú le internet sumas... y todo, porque ya nadie vive sin eso. Comprar insumos. Para utilizarlo. De modo que... Y equipos que utilicen su especialidad. De modo que fácilmente una persona que pudiera estar leyendo muy bien, digamos que facture 200 mil, 250 mil pesos
al final le queda limpio 100,000 pesos. Así mismo, por eso, eso es lo mismo que estamos hablando. Sin contar impuestos. Mira, exacto, sin contar los impuestos que después tiene que hablar con los otros muchachos. Claro. Aguántame ese pensamiento ahí, que tenemos que hacer una pausa. Volvemos en breve. Construir todo esto, como les comentábamos, es una tarea que vamos a ir de manera progresiva desarrollando como país. Fíjense que yo digo vamos desarrollando como país, porque todo lo que estamos en el sector, ¿verdad? Porque a veces nos acusan a nosotros los que no hacemos práctica clínica, pero lo que estamos en esto y lo que hasta lo promovemos desde estos escenarios y que opinamos en otros escenarios, o nos consultan en cualquier escenario, somos de los que estamos construyendo este sistema que nos va a servir a todos. Pero es paso a paso, porque también sucede que a veces uno tiene la visión muy terminada y entonces eso como que desespera al que lo pudiera estar gestionando y entiende que el otro tiene que ir, entenderlo igual e ir a la misma velocidad. Así es. ¿Verdad? Y a veces se nos olvida ir al paso de la guerrilla, que va al paso del más lento. La guerrilla no obliga al más lento a ir más rápido, sino que todo el mundo se adapta para que lleguemos todos juntos y podamos echar el pleito. En el campo dicen, para llevar el corte parejo. Para llevar el... Exactamente. Dime ahí entonces, Nelson, ¿cómo vamos a ir llevando, o sea, en esta etapa evolutiva? Estamos viendo, hay que hacer una unificación, tenemos que completar todos estos trabajos que están haciendo las comisiones, pero al final, en la perspectiva de una red única, un Servicio Nacional de Salud funcionando, y quizás no terminado, para que no hablemos ya de la descentralización, de la gestión directa de cada hospital, sino en el caminar, ¿dónde nos vemos? Mira, aquí, como tú decías al inicio del programa, el tema de, bueno, lo que son los servicios públicos y cómo se articula con el tema de la seguridad social. Sí. Entonces, cuando hablamos de seguridad social, todo el mundo entiende, y es así, que es una gran conquista por parte del pueblo dominicano y que es una forma incluso idónea de redistribuir equitativamente la riqueza. Y eso manda a que debe haber una universalidad en términos de cobertura de seguridad social y con ello cada persona debe tener un seguro de salud, el famoso seguro familiar de salud. ¿Hacia dónde vamos con esta articulación? Primero es que podamos definir y articular adecuadamente las redes de servicios de salud. Y uno dice, ¿y qué es lo que es una red de servicios de salud? Sí, porque ahí es... ¿Con qué se come eso? Dice el dominicano. Entonces, el Ministerio de Salud hace ya un tiempo definió un modelo de atención. Y ese modelo de atención tiene un primer nivel de atención y tiene un nivel complementario especializado. Y siempre se habla de la atención primaria, que hay que establecer la atención primaria. Bueno, pues ese primer nivel de atención, digamos que es el componente de esa estrategia de atención primaria que acerca el servicio a la gente. Una unidad de atención primaria que debe tener un área geográfica determinada y esa población de esa área geográfica adscrita a ese primer nivel. Es decir, la gente cuando tiene un problema de salud debe ir primeramente a ese centro. Y ahí tendrá médicos que deben tener competencia, preferiblemente un médico familiar o un médico generalista con competencia. Eso pudiera ampliarse dependiendo de las necesidades de salud de esa población determinada y pudiera haber ginecobstetra, pediatra, médico internista, en fin. Pero ahí, eso es tan amplio como el desarrollo nos vaya dando. Claro. Pues yo fui a Los Ángeles a ver con el tema de la atención primaria y me sorprendí, porque cuando llego a un sitio y el sitio tiene 6 pisos, coge casi una manzana y digo yo, espérate, ¿y qué es esto? Espérate que nosotros estamos hablando de cositas así. Claro. Me dice, no, mira, aquí hay oftalmología, siendo cosas ambulatorias, estaban ahí, los hospitales estaban dedicados estrictamente a las patologías complejas. Complejas. Entonces, fíjate que tú mencionas algo muy importante, y es que hoy en día todo lo que es la famosa atención primaria renovada, sí, producto de que la primera fase de esa estrategia, digamos que se
se buscaba una ampliación de cobertura, tratando de asegurar sobre todo que en áreas rural existieran servicios de salud y centrado básicamente en la parte materno-infantil. Así es. Que resulta que con el tiempo eso no daba resultado. Y la gente empezó a perder credibilidad. Primero porque entendían que no tenían recursos idóneos. Segundo, que ahí no se les resolvía el problema. Entonces, y los países que podían hicieron algo con más capacidad. Exactamente. Y entonces ahí fue que surge este primer nivel donde hay una cantidad X de pruebas diagnósticas que se hacen ya directamente ahí. Que incluso, fíjate, cuando nosotros vemos la descripción del primer nivel de nosotros está un poco atrasado. Sí. De un médico, una enfermera, 4 o 5 promotores. No. Ahí debe estar el recurso humano que se necesite. Así es. De acuerdo al perfil epidemiológico de la población a la que sirve. ¿Cuál es la situación de salud que hay ahí? Así es. Digamos que usted tiene, por ejemplo, un incremento de embarazo en adolescentes, que de por sí es un embarazo de alto riesgo. Sí. Usted necesita tener ginecostetra para darle seguimiento a ese embarazo. Si usted tiene una población importante de hipertensos, usted necesita tener por lo menos... Pero y que la tiene. Claro. Oye, por el perfil nuestro de 35% de la población adulta hipertensa, tiene hipertenso. Perfecto. Entonces... Y tiene diabéticos. Cuando hablamos entonces de articular la red, esto explica, todavía hoy en día, en República Dominicana, el hospital vive de espalda a la realidad de su comunidad a la que sirve. Así es. Las unidades de atención primaria tienen que estar articuladas con el hospital, porque las cosas que no resuelva ese primer nivel de atención, ¿dónde van a parar? Al hospital. Complicado. Entonces, una atención que pone en riesgo la vida del paciente y segundo, mucho más costosa. De modo que a el hospital le conviene que si de esa población yo estoy teniendo un incremento de demanda de servicio de hipertenso con complicaciones, que ese cardiólogo vaya por lo menos 1 o 2 veces a la semana a dar una consulta de seguimiento a los pacientes identificados. Entonces, fíjate cómo cambia la visión de ese primer nivel de atención. Y hacia allá debemos ir. Ahora bien, nosotros decimos ese primer nivel de atención es el conductor del paciente. Sí. Si el paciente me llega aquí y de acuerdo al problema de salud yo no lo puedo resolver aquí, no es el paciente solo que tiene que coger para el paciente, para el hospital, del que fuere. Es el propio primer nivel de atención que lo conduce allá. Se comunica. Y le da seguimiento. Y le da seguimiento. Claro. Se comunica con el hospital. En segundo, se identifica, de acuerdo al problema que tiene, qué médico lo va a ver y a qué hora lo va a ver si no es un caso de emergencia. Así es. Si es de emergencia, va y lo lleva inmediatamente. Entonces, una vez ese especialista lo ha visto y ha hecho diagnóstico y una prescripción, tiene que volver al primer nivel con una serie de orientaciones, no solamente con medicamentos, sino con una prescripción de cambio de estilo de vida, de evitar el sedentarismo, de la forma de alimentarse. Lo que te indica que ya allá abajo tu equipo es mucho más integral. Es mucho más integral. Porque no es el especialista que se va a sentar a él a hablarle de cambio de estilo de vida, ni a monitorearle su alimentación, ni ciertas cosas. Tiene que ser un equipo que está en ese primer nivel de atención. En el primer nivel de atención. Y fíjate qué importancia tiene ese primer nivel de atención, mientras la parte especializada está prácticamente dedicada a restablecer la salud del enfermo de manera individual. En ese primer nivel de atención también se trabaja algo que se habla mucho, que es la promoción de la salud, que es la prevención de las enfermedades, y desde luego se atienden a los enfermos. Así es. De modo que eso le da una connotación diferente. Y volvemos de una u otra manera en ese primer nivel a lo que yo le llamo como retornar al médico de cabecera, que conoce la familia, los problemas de salud, entonces tiene mucho más oportunidades de hacer buen diagnóstico de la situación de salud. Así es, pero yo pienso que eso puede ser una estrategia perfectamente montable en el sector público, pero no debía ser diferente en el sector privado, porque yo tengo miedo de que establezcamos 2 modelos de salud, uno para el privado y otro para el público, porque nosotros sabemos que nuestros centros clínicos privados se han preparado para atender todo. Así es. Y de hecho, de lo que viven es de la atención primaria. Claro. De lo que viven los centros médicos, las clínicas de este país, por grande que usted la vea,
es de la atención primaria. Es de empezar al niño, vacunarlo, diarrea, vómito, gripe, en maternidad, o sea, hacer papá Nicolau, colposcopía, atender hipertenso, o sea, cardiólogo tomando presión todos los meses. Todos los meses monitoreándole él directamente la presión a un paciente y volviéndole a indicar, mira, siga tomándose el enalapril y ahí ya, más nada. Se están haciendo atención primaria, pura y dura. Porque los pacientes hipertensos controlados, el diabético controlado, no necesita un especialista. Entonces, ¿cómo nosotros, porque y yo sé que te puedo traer esta inquietud, porque tú puedes tener una visión más global, aunque ustedes no son reguladores. No. ¿Verdad? No son reguladores, le aclaro, no, y le aclaro eso a la gente, porque pueden pensar, bueno, entonces, ¿qué va a hacer el servicio para regular esto? Esto no es un tema del servicio, pero podemos discutir esto de manera holística aquí. No, sea un tema que va con la Superintendencia de Salud y el Ministerio de Salud Pública. Desde luego. Lo primero es que el Estado es garante de la salud del pueblo, como un derecho humano, un derecho constitucional. Ahora, eso no dice quién debe dar la atención. No, sí, claro. ¿Verdad? Claro. Es decir, no, yo te garantizo la atención. Tanto la puede dar el sector público como el sector privado como ONG. Entonces, el sistema de salud de nosotros es un sistema mixto. Público, privado, ONG, sanidad militar. Y entonces debe comenzarse a establecer convenios de gestión. Es decir, yo creo que mediante los convenios de gestión todo el mundo debe tener asegurada su atención. Yo digo, nosotros tenemos, por ejemplo, Pero tú me estás diciendo ahí que las ARS son las llamadas a establecer los mecanismos de que eso se articule en el sector privado, en la parte contributiva o en el sector privado. No, para nada, para nada. Aquí se ha pensado en un momento determinado, pues, y muchos piensan que el primer nivel de atención debe ser público. ¿Y por qué? ¿Por qué? Debe ser público y privado. ¿Y privado? Si yo tengo un área determinada donde yo no tengo unidad de atención primaria, pero hay una unidad de atención primaria privada, entonces yo debo establecer un convenio para que ellos me atiendan a los afiliados míos, digamos, y yo le pago esa prestación. Posiblemente me sale más barato. Me economizo la infraestructura, la tecnología y el recurso humano. Entonces, y vamos a decir, y no canibaliza tampoco el sector, desde porque luego, eso es lo que está pasando, claro, una canibalización. Si yo tengo, por ejemplo, una clínica privada y esa clínica tiene su centro diagnóstico como tal, y resulta que para el sector público yo no tengo, en vez de yo hacer un centro diagnóstico para el público, pues le compro ese servicio a la clínica privada y me va a salir mucho más barato. Y fíjate, de esa manera tú comienzas a articular el sector público con el privado con el público. Es como eficientizamos lo que tenemos hoy en día. Es decir, que yo no veo ningún inconveniente con eso. Las clínicas pudieran tener, desde luego, primer nivel de atención. No lo tienen de manera formal, pero eso es lo que ven. Así es. Es decir, pues pudiera perfectamente ya, desde el punto de vista físico, determinar qué área. ¿Ve? Y esto es porque las ARS no quieren. Las ARS no quieren, por ejemplo, que una clínica privada tenga un primer nivel dentro de la clínica. Dentro de la clínica. Eso no tiene, porque no es la estructura. Porque es un tema de cómo contrato y cómo monitoreo eso. Cómo monitoreo y controlo eso. Sí, controlo eso, sí. Así como una unidad de atención primaria puede estar independiente del hospital y una unidad de atención primaria privada puede estar independiente de la clínica, perfectamente puede estar en el mismo hospital, en la misma clínica. Claro. Porque ¿qué es lo que diferencia? Es el servicio. La cartera de servicio que está ofertando. Cuando me diste un servicio de un chequeo de un embarazo normal, eso es atención primaria. ¿Verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Que la administradora de salud privada vería y piensa que esos serían unos centros de referimiento para el nivel especializado. Así es. Se puede dar, siempre y cuando no haya una regulación adecuada. Porque, pues nosotros que estamos en este mundo sabemos, digamos que en una población de 1000 personas, lo más probable es que 750 personas necesiten atención médica. Pero de esos 750, de 1000 que necesitan atención, a lo mejor 500 van. Pero de esos 500, lo más probable es que 350 se resuelva con el médico generalista, el médico familiar. Y de los otros 150 que requiere, digamos, la atención de un médico especialista,
¿cuánto necesitarían ingresos? Exactamente. Muy poco. Muy poco. Entonces hay mecanismos de cómo usted controlar eso. Bueno, si de esta unidad de atención primaria me están refiriendo el 50% de los pacientes que vienen al nivel especializado, algo anda mal ahí. Es decir, que hay un mecanismo, tú conoces más que yo de eso. Pero pero está perfectamente explicado ahí. Sí. O sea, el mecanismo es cómo se incentiva y se desincentiva esa práctica, y es con el dinero. ¿De qué manera circula el dinero? Los pagos es dependiendo de cómo esté, qué tú quieras motivar o qué tú quieras desincentivar. Y dentro de la articulación de la red tiene que quedar definido de un primer nivel de atención X hacia dónde refiere el paciente. Es decir, que tiene que tener preestablecido hacia dónde refiere el paciente. Fíjate que en muchas ocasiones, cuando conviene, por una parte se habla del derecho que tiene el afiliado de poder escoger su médico o su centro. Sí. Bueno, tú dices, eso está muy bien, pero nosotros somos del sector salud y tenemos algún tipo de conocimiento. Cuando nosotros estamos enfermos, uno no va espontáneamente a un médico, que es lo primero que tú haces, que pide referencia. Sí, mira, tengo este problema, qué buen gastroenterólogo, lo más probable entonces, sin lo más probable, cuando dentro del sector a ti te recomiendan hacia dónde debe ir, es más seguro y efectivo que cuando lo decides tú mismo. De modo que la gente lo que demanda es que le resuelvan su problema. Entonces, si tú tienes tu médico primario, es con el que vas a consultar si debes ver a alguien, y él te mandará a ver a esa persona. Así mismo. Dame un chance, porque aquí hay una gente que paga para que esto funcione y hay que hablar con ellos. Señores, volvemos en breve. Así que no se muevan, que les prometimos que esta iba a ser una interesantísima conversación y ustedes han visto que ha sido así. Bueno, me lo imaginé interesante, pero me imagino que ustedes se lo han encontrado mucho más interesante. Discutir por dónde vamos y mirarlo de una manera holística. Pero Nelson, ¿cómo es que vamos a conseguir que esto funcione? O sea, ¿dónde está la idea? Y ahora te estoy preguntando como gobierno, ¿me entiendes? No te estoy preguntando como director del Servicio Nacional de Salud, sino como una persona con el conocimiento. O sea, ya tenemos claro dentro del gobierno una visión de cómo llevar esto. Porque mira qué es lo que a mí me preocupa. Nosotros estamos mirando los problemas de salud en el muy corto plazo. Nosotros estamos mirando el tema del sobrepeso y la obesidad en República Dominicana, combinado con diabetes, combinado con hipertensión, con síndrome metabólico, como un problema del momento. ¿Cómo yo lo voy a resolver? La urgencia prácticamente. Aún en una consulta, estamos resolviendo urgencia. Pero cuando nosotros miramos el perfil epidemiológico nuestro, miramos los pacientes no controlados, ¿qué va a pasar en este país en el tema de salud y en tema de financiamiento dentro de 10, 15 años con una población que no la controlemos y se deteriore? Porque estas cosas de la que tú hablabas anteriormente no la estamos trabajando desde el momento del arranque, mirándola ahí. Bueno, tú has puesto, digamos, sobre el tapete, yo creo, lo más importante. Hasta ahora nosotros hemos tenido un sistema de salud centrado en hospitales. Sí. Un sistema de salud medicalizado. Es decir, hemos estado tratando la consecuencia y no las causas. No las causas. De modo que esa visión amplia de lo que es la salud implica necesariamente un desarrollo de una estrategia que involucra a diferentes sectores y diferentes instituciones. Nosotros tenemos que trabajar para preservar la salud de la gente. Así es. Cuando estamos atendiendo a una persona enferma, ha fallado ese primer nivel. Por eso hablamos del tema de la promoción, es decir, que no es más que la persona maneje conceptos básicos de salud y se convierta en un ente importante de preservar su salud, adoptando estilos de vida saludable. Por otro lado está el tema de la prevención de enfermedades y el manejo de la gestión de riesgo, como le llamamos. El tema de la vigilancia epidemiológica es un factor importante. El tema del medio ambiente, es decir, cómo nosotros debemos tener saludable el ambiente. Eso implica acciones de saneamiento básico,
que es de los ayuntamientos. Pero hay un importante problema que hay que abordarlo en República Dominicana, que es el acceso al agua potable. Pero cuando nosotros vemos las estadísticas, dice, bueno, en República Dominicana el 95% de la población tiene acceso a agua potable. Eso lo único que quiere decir es que parte de la población tiene una llave allá y va y busca la llave y la manda. Pero no tiene acceso a agua potable dentro de la vivienda. De su casa. Entonces tenemos que propiciar. Y qué bueno que el propio presidente Danilo Medina ha hablado de que está el cuatrenio del agua. Es decir, que se va a comenzar a apoyar todo el sistema, de modo que dentro de esos componentes, uno importante, que la gente tenga agua de manera permanente, intradomiciliaria, que evite que tenga que almacenar agua y como consecuencia, pues vamos a reducir grandemente un componente de salud que son las enfermedades transmitidas por agua. El tema del aseo. Uno dice, bueno, hay que lavarse la mano, pero si la gente no tiene agua, ¿cómo se lava la mano? Después que va al baño, antes de comer, preparar los alimentos. Y piensa tú, ¿cuántas oficinas y trabajos aquí tienen problemas de agua dentro de las instituciones? Problemas de agua. Que la gente tiene, tú tienes 50 empleados en un edificio, 100 empleados, 200 empleados que van al baño y no tienen agua disponible. Incluso muchos tienen problemas con los baños. Con los baños. Es decir, en sí. Entonces, todo eso debemos resolverlo. Es decir, qué grande el problema. Cuando uno ve, yo creo que el tiempo ya se nos agota. ¿Cuáles son los graves problemas del sistema? Primero hay un problema, un tema de inversión. El sistema necesita más inversión. Eso todos lo sabemos, de modo que hay que, por lo menos de acuerdo a las posibilidades fiscales del país, ir incrementando progresivamente esa inversión. Esa te la dejo a discreción, pero los 15.000 millones que se aprobaron adicionales, ¿se van en qué? ¿En aumento de salario y pensiones o qué? Eso yo tengo que ver la estructura. La estructura de no se conoce todavía. Y no vaya a ser que ahí también haya agua, que es salud también, pero no está directamente. Ok, sí. Entonces todavía no conozco la estructura. Bueno, el segundo problema es el recurso humano. Es decir, tenemos que tener recursos humanos comprometidos, con competencia. Pero el tercer lugar es el tema de gestión. Es decir, hoy en día, de la forma que se gestionan nuestros hospitales, evidentemente que usted le puede dar todo el dinero del mundo y eso se va por un sumidero. Así mismo. Por eso estamos muy decididos a trabajar en la profesionalización de la gestión. ¿Pero de la gestión de quién? ¿Del compañero o del que vaya a dirigir el hospital? Mira, dime, ¿por qué? Yo creo que... no, es una realidad, claro, es una realidad que te toca a ti ahora y le va a tocar a cualquiera. Claro. ¿Quién es que va a dirigir el hospital de tal sitio? Bueno, pues... ¿El que se fajó? Déjame decir. ¿O el que tiene la capacidad? A más tardar, mañana o el lunes o martes, no pasa de ahí, tú vas a ver la primera publicación de concurso para direcciones de hospitales. Nunca antes se ha hecho eso. Excelente. Ahora vamos a tener en hospitales verdadero gente con competencia en gestión sanitaria. Y por primera vez el director de hospital no necesariamente debe ser un médico. ¿Ves? Es decir, nunca antes... Fue que ustedes trajeron a aquel del PSOE de allá, de España. ¿Por qué? A Felipe González. Bueno, Felipe González, cuando llegó con la crisis del sector salud y hospitalario en España, nombró un economista en cada hospital y resolvieron el tema en España. Solo lo único que resolvieron, de entrada resolvieron el tema financiero y se armó el tema de la parte de la sanidad. Porque eso, como todo tenía un número, claro, el economista solo veía el número. Sí. Por eso uno conoce que el ideal es un médico que haya hecho gestión. Eso es así. Ahora, si no hay médico con gestión, pues pudiera ser un administrador de empresas que haya hecho gestión en salud. Así es. Economista, ingeniero industrial. Que los hay muchos. Claro. Y odontólogo puede ser. Hay muchos también que han hecho gestión en salud. Puede ser incluso hasta una licenciada en enfermería que ha hecho gestión. A veces se subestima las capacidades. Y las hay muy buenas que la hemos tenido en el programa de la maestría de gerencia de salud. Claro. Entonces, bueno, yo creo que ahí comienza, digamos, un cambio importante y trascendental en el sistema. Pero por otro lado también hay que profesionalizar
el área de la administración Sí. de hospitales. Así es. Hay hospitales que hay gente que ni un bachiller, Así es decir, que no tienen ni siquiera un bachillerato. No, y esta es la industria más compleja de gestionar. Desde luego. Yo le digo, tú coges a cualquier gerente bueno en cualquier otra área y se puede quemar aquí. Porque las variables que inciden aquí, Claro. por el producto final Claro. que sale, Claro. es muy bueno fabricar zapatos. Y tú tienes un estándar de cómo va a salir este modelo. Toditos van a salir, tienen que salir igual. Exactamente. Ahora, es porque con el mismo cuero, es con la misma suela, el mismo hilo, la misma goma, el elástico. Ahí no hay un extraño en la carrera, como dice alguien. Exactamente. Pero- Aquí no, aquí. No. Cada persona, aún teniendo la misma enfermedad, puede tener un comportamiento diferente. No. Óyeme, sí. Esa teoría que la voy a comentar contigo, pero y quizás la podamos tocar en otro programa, porque casi ya Sí. los muchachos le va a caer el brazo. El de que cuando la conocí hace unos años, del álgebra de la efectividad en medicina, me aclaró tantas Claro. cosas. Entonces, lo que te quería la decir- complejidad de cada persona. Lo que te quería decir es que los administradores de hospitales también van por concurso. Ay, mi madre. Bueno, señores, faltaron muchos temas que completar con el doctor Rodríguez Monegro. Como dicen en el campo, Baiza. Baiza. Yo creo que él es que debe decir aquí, delante de ustedes, cuándo es que él vuelve. La agenda de él es compleja. Porque, qué cosa, ¿eh? Un hombre que pensó que había llegado ya a una edad en la que él se iba a gobernar, le han dado un carguito, como dicen, que ahora no se gobierna. Y a veces no sabe dónde va a estar a una hora o a la otra. Había dado brega esta entrevista, ¿eh? Eso era, no, déjame para otro día, suéltamelo. Así que, pero tenemos que tener pronto al doctor Rodríguez Monegro para que completemos una serie de estas cosas. Pero lamentablemente el tiempo, ¿verdad? Como dicen el cliché en televisión, es el traicionero, es enemigo, y se ha terminado. Nelson, gracias por haber estado con nosotros. Sé que te quedaste con ganas de explicar unas cuantas cosas más. Freddy Veragoico que en televisión y en la radio es el único sitio donde los segundos valen más que los primeros. Exactamente. Señores, hasta la semana que viene con otro programa interesantísimo de salud y seguridad social.